Hola, hola, qué bueno, qué rico, qué maravilla vernos de nuevo, qué bueno, qué rico de verdad encontrarnos otra vez por acá. Es una delicia poder compartir con ustedes todo este tiempo. Créanme que a mí también me están haciendo muchísima falta, como ya nos habíamos acostumbrado a estar día a día durante todo ese confinamiento. Pues de verdad que les confieso que me hace falta conversar con ustedes y compartir todas estas cosas ricas que la vida nos presenta. Y por supuesto, bueno, que sea el momento maravilloso de saludarlos. Un saludo a Marta Eugenia, a Lady, a Cartagena 7420, a Marta, a María Mercedes, a Marjorie, a Maramipa, a Belleza, Julieta Betancur, un abrazote gigante, Naleva, Angisica, a Amparo, Omar García. Bueno, un saludo de verdad muy, muy, muy especial para todos porque realmente es un momento de encuentro muy especial para mí. Tatiana, un saludo para ti también, para María Eu, Sandru Garpe, Diana Betancourt, Miriam Susana, Olguita Montoya, un abrazote gigante, en especial en este momento para ustedes. Paula Andrea Londoño, Luisa Fer, qué bueno, Luis Alberto Chavarro, hacía rato que nos veíamos, Darlena Benítez, Luz María Plata, qué bueno, belleza, Marta Eugenia, Nubis, Gabriel, el compadre que nunca falta, un abrazo para todos, de verdad, muy especial que nos encontremos. Bueno, hemos venido hablando entonces de los arquetipos por estos días. Y esto de verdad a mí me parece grandioso, cómo vamos atravesando por esos caminos de los arquetipos en muchas ocasiones, y lo importante es ir identificando en cuál de estos arquetipos estamos en un momento determinado. No quiere decir que tengamos que ser, digamos que seguir un orden específico en cuanto al desarrollo y el encuentro con nuestros arquetipos, pero sí es fundamental entender que cada uno de ellos tiene una lección por aprender. Entonces hablábamos del huérfano y el inocente que aprendieron de la certeza y la seguridad, del buscador y el amante que aprendieron también de otra lección muy importante que era la de la identidad, de otro muy importante que era el guerrero y el bienhechor, y esos aprendieron de la responsabilidad, del destructor y el constructor, que aprendían de la autenticidad y la importancia de saber que cada uno es único e irrepetible. Después nos metimos entonces con el gobernante, que vimos la ocasión anterior, y hoy vamos a hablar de un arquetipo que a mí me encanta, que es el del mago. Estos dos, tanto el gobernante como el mago, aprenden una lección fundamental, que es el poder. Y vamos a entender la importancia del poder a la luz de esto que estamos mencionando. Bueno, entonces el mago, a ver, siempre la palabra mago se ha asociado con el chamán, el brujo, el hechicero, pero en nuestra época moderna obviamente se asocia también con esa magia que de alguna forma tiene el médico, el psicólogo, el consultor, hoy en día el coaching, entendido esto de manera adecuada, porque infortunadamente se ha maltratado mucho la palabra coaching, y bueno, es una oportunidad maravillosa para, al contrario, recuperar el valor que tiene esto, y es fundamental. Así que ese chamán, ese brujo que se convierte ya luego, de nuevo en el psicólogo, en el médico, o en el que simplemente presta un servicio, empieza a conocer dentro de este arquetipo del mago el tremendo potencial de la mente, y por eso siempre quiere compartir desde allí esa posibilidad, porque en la mente están todas las posibilidades. Está la invitación a que ese proceso en el que recuperamos no solamente el conocimiento, sino la agilidad mental, que además nos permite sorprender como en el truco de la magia, va haciendo que el estudio para alcanzar las metas que en un momento parecían inimaginables facilita el proceso para empezar a despejar el camino, para poder movernos libremente a través de ese camino, y para poder comprender entonces que allí el mago tiene un acceso excelente a los secretos, porque desde allí entonces empieza a manifestar la posibilidad de mezclar cosas para generar elementos distintos, y de ahí que ya identificamos que el mago en nosotros es alguien que identifica, o que se identifica mucho con la innovación y la creatividad. Siempre el mago es amigo del cambio,
es amigo de la transformación, es amigo de la renovación, y por eso el mago sabe que tiene que hacer ese movimiento de transformar primero para transmutar luego en el alquimista que habita en él, en su corazón, en la capacidad de amar, en la capacidad de entregar, a partir de esas líneas de campo maravillosas que se generan a través de la generación de la emoción mayor, que es la del amor. El mago entonces siempre está moviéndose entre la ciencia y lo sobrenatural, y se deja seducir mucho por esos temas sobrenaturales y empieza a encontrar otras explicaciones que posiblemente la ciencia fuerte, dura, densa no le permitía comprender. Me estoy refiriendo a la física newtoniana, pero empieza a ver, por ejemplo, en el mundo de la cuántica una cantidad de posibilidades enormes, y se da cuenta que no son simplemente fantasías, sino que son una invitación más a conectarse con eso que está ya más allá de, insisto, lo sobrenatural, y entonces se empieza a dar cuenta de que los sueños se pueden siempre cumplir. Por eso el mago es un hacedor de sueños, no solo para él, sino para los otros. Recuerden el cuentecito famoso del mago Merlín, y por eso todos los reyes Arturo, que somos cada uno de nosotros, se pueden posesionar en su cargo y de alguna forma representar todo eso que el gobernante tenía a través de la magia de ese Merlín que habita en cada uno de nosotros. Y por eso de esta manera se cumplen muchos de los sueños, pero si empezamos realmente a luchar por ello, si nos damos cuenta de cómo tenemos herramientas para ponerlas a disposición nuestra. El mago siempre es curioso y siempre se está preguntando cómo funciona el mundo. Por ejemplo, en este caso siempre queremos saber la fisiología, cómo funciona, por qué se desarrolla esto o aquello, qué relación tiene este síntoma con aquella enfermedad y cómo hilarlo con la experiencia de vida, con todo lo que hemos experimentado para poder generar entonces ese mundo de hilaciones que nos permite inclusive hacer del ejercicio de lo que hacemos, no necesariamente de la medicina y la psicología, sino en cualquier profesión puede existir ese mago. De hecho, en mercadeo se utilizan mucho estos arquetipos para saber en qué área está cada uno de nosotros. Pero especialmente el mago despierta esa necesidad del ritual y le pone la magia, el detalle a cada cosita, y es importante, por ejemplo, que el ambiente esté, si es un ambiente que quiere preparar para su pareja, entonces es un ambiente propicio, con música adecuada, con una luz tenue, a lo mejor con un aroma especial, con velitas, todas estas cosas, y ese magio, bueno, así decía yo cuando era pequeño, yo decía que yo quería ser magio, y bueno, resulté siendo un poquito magio desde la medicina, porque esta rama de la medicina, la sintergética, de alguna forma también es la magia también, pero es la ceremonia, es la capacidad de encontrarnos en ese ritual como una especie de despliegue de ese poder para poder, y entendemos entonces que es una manifestación clarísima de que Dios está presente, porque ese Dios está entregándonos las posibilidades de ir, insisto, transmutando. Por eso es que es tan bello esto, y por eso no nos podemos dejar desbordar, porque a veces encontrando ese despliegue de Dios en nosotros, a veces nos confundimos y empezamos a comprender como si la cosa realmente funcionara al lado contrario, es decir, nosotros somos los dioses, ¿no? Y ojo con eso, porque cuando el mago entra en ese mundo de las sombras, a veces se vuelve un poquito arrogante y deja de encontrarse, insisto, con la esencia, con lo que es verdaderamente importante. El mago siempre tiene mucha fe y siempre piensa que las cosas se van a aclarar, siempre encuentra o es parte de la solución, porque entiende que en el mundo de las posibilidades infinitas, cuando la alquimia del corazón empieza a funcionar, entonces empiezan a desenvolver muchas cosas y nos permite encontrar respuestas maravillosas a muchos interrogantes. El mago nunca está buscando culpables, sino entendiendo experiencias. Él siente que se desgasta mucho en si yo tuve la culpa, si el otro tuvo la culpa, y más bien, en lugar de entretenerse en lo pequeño, en lo superfluo, entra a profundizar un poco más y empieza a sacar la lección de la experiencia vivida para repetirla o no de acuerdo al proceso de aprendizaje que se tenga que hacer. Ese mago entonces siempre está transformando las cosas ordinarias
en cosas extraordinarias. Las cosas que han ocurrido, que parecieran simples, en cosas que le permitan entender cómo funciona todo el universo y entendiendo que definitivamente no hay límites. El mago entonces hace que se transmuten todas las cosas que están ocurriendo para dar origen a una explicación clara, sencilla, coherente y precisa que le permite entender que siempre hay una lección por aprender. Les voy a contar una historia porque es algo bastante bello lo que ocurre con este tipo de situaciones. Estas historias son de pacientes reales que además tienen la valentía y la fuerza interior como para tan generosamente permitirme contarles a ustedes estas cosas y entendamos que esas historias son las de todos nosotros y de alguna manera yo sé que muchos se ven reflejados en esas historias. Este es el caso de una niña muy joven, tal vez unos 20 y poquito de años, ¿sí? Pero esta mujer consulta específicamente por un cuadro de tos de un año de evolución. Un cuadro de tos de un año de evolución pues ya se convierte en un cuadro bronquítico crónico y evidentemente hay que tratar de buscar una explicación. A ella le han hecho algunos exámenes para tratar de aclarar el origen, pero finalmente desde el punto de vista de exámenes del laboratorio no encuentran ningún tipo de alteración, pero continúa con la tos a pesar de múltiples tratamientos, a pesar de múltiples terapias. Y cuando empezamos a buscar el origen, pues nos encontramos con una cosa muy simpática. Y es que, bueno, simpática en medio de la historia, porque es como entendemos este proceso de los síntomas y los signos. Obviamente la tos nos está hablando del pulmón, y el pulmón es el elemento metal, recordemos eso, el elemento metal que se nutre del páncreas y del vaso, y del estómago también. Entonces, de alguna forma, lo que está requiriendo el pulmón cuando empieza a manifestarse de manera inadecuada, por ejemplo, a través de esa tos, es la dulzura que regula el páncreas. Es decir, que posiblemente se había perdido algo de la dulzura en este ser maravilloso que acude a nuestra consulta. Pues bien, cuando le preguntamos ¿qué relación tiene alguna cosa en especial que le haya ocurrido hace un año cuando empezó su proceso? Me dice, pues yo no sé si tenga que ver, pero yo rompí con mi novio, tenía varios años de relación con mi novio y sí, eso me dio muy duro, siento que todavía no lo he superado, pero para acabar de ajustar somos casi vecinos y me toca verlo ahora con su nueva pareja y todas estas cosas. Y obviamente esto empieza a generar una emoción de tristeza. Recordemos que el pulmón maneja las tristezas y precisamente su órgano de conexión también con él es el colon. Por eso es tan importante desde ya manejar ese proceso bronquítico, porque si no lo que se va a afectar luego es el colon. Además, en su historia existe algo muy especial y es que ha sido una niña muy de la casa, alguien muy juicioso, muy autoexigente con ella misma, pero súper protegida por sus padres. Y esto posiblemente, en palabras de ella misma, no le ha permitido emprender muchos de sus proyectos, a lo mejor irse a vivir sola, como ya lo quiere hacer porque siente que es el momento, pero no lo miran con buenos ojos sus padres porque de alguna forma están identificando como si eso fuera un acto de alguien que es malagradecido. Entonces ella se cohíbe y no abre sus alas para volar. Recuerden que necesita un ave para volar, no solamente las alas, sino que en el exterior que necesita, en el entorno, en el medio que necesita, aire. Si no existiera el aire, pues no podría generar la fricción con sus alas y no podría elevar el vuelo. Y ese aire es nuevamente el pulmón. Ella empieza a generar lo que se llaman sibilancias, que son como zumbiditos que se hacen en los bronquios. Y esas sibilancias no son otra cosa que la incapacidad de expulsar el propio aire, es decir, de sentirse contraída y contenida, que es lo que de alguna forma está ocurriendo en su vida a través de estas vivencias que están sucediéndole en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que contrae los bronquios bruscamente, contrae la musculatura bronquial y literalmente se está ahogando en su propio aire, ¿sí? Entra el aire, pero no lo puede sacar, le da mucha dificultad y por eso silba el pecho cuando trata de expulsar el aire.
Y eso no es otra cosa que la necesidad de expresar. Cuando le preguntamos si ella ha conversado con sus padres de la necesidad de volar, pues ella dice, en realidad no, me da mucha dificultad comentarlo, me da mucha dificultad expresarlo, no quiero hacerles daño, y ella siente que está viviendo la vida que ellos quieren que viva. En el camino de interpretar esto de los arquetipos es muy importante hacerle caer en cuenta, en este caso, por ejemplo, que existe una guerrera que va a salir en búsqueda de su territorio, que es necesario que conquiste su propio territorio para que se empodere y salga adelante, pero miren la alquimia del mago, cómo va modificando el pensamiento, la emoción que se está viviendo para poder generar en ella la capacidad de sorpresa y finalmente que sus ojitos brillen nuevamente. Tiene unos ojos preciosos, pero que no brillan. Yo le decía, necesitamos poner estos ojos a brillar y de alguna forma esto es lo que le permite de nuevo, insisto, generar esa alquimia interior que a su vez le lleva a soñar que es perfectamente posible que viva su propia vida. Así que no hay límites para el mago para poder entender que el dolor y la enfermedad se pueden convertir en plenitud y en felicidad, que ese proceso en el que el mago mezcla sus pócimas, digámoslo así, le están permitiendo generar ese tipo de transformaciones y transmutaciones. Por eso el mago también puede cambiar la soledad y convertirla en luz, en iluminación, y pasar de la confusión a eso, precisamente a la aclaración o el aclaramiento de los procesos y empezar a generar también, ¿por qué no?, credibilidad, porque generalmente el mago que genera esa credibilidad revela su truco. Es amplio con el conocimiento y lo muestra. Y ese es el proceso fundamental, darnos cuenta de que somos conocedores, pero de que perfectamente podemos manejar ese tipo de conocimientos y generar nuevas perspectivas. Recientemente me llegó una chica muy especial en su segundo embarazo. El primer embarazo había sido un embarazo precioso. Habíamos hecho una cosa que algunos han llamado el programa del bebé feliz, donde estimulamos algunos punticos y simplemente la mamá encuentra una simbiosis perfecta con su bebé, que ya no es un parásito, sino que empiezan a habitar juntos, a compartir desde el vientre las enseñanzas, el crecimiento, todo ese proceso. Es decir, es un proceso de gozo maravilloso. Pero en este segundo embarazo ya está terminando su embarazo y resulta que la bebé viene en posición podálica, o sea, de nalguitas. El ginecólogo, muy amplio en su visión, miren lo bonito que es esto, esta es la humildad. Él dice, yo de esto no sé, pero ¿por qué no vas donde un bioenergético a ver si te ayuda con esto? Y logramos voltear a esta muchacha y así te evitas una cesárea, que es a lo que ella no quiere llegar, y entonces decide hacerlo, acude a nuestra consulta y sí, allí surge un poquitico el mago, y la magia está en las manos, pero más que en las manos, en el amor que se proyecte a través de esas manos como una prolongación del cuarto centro, y empezamos a hacer movimientos en el etérico. En el etérico es sin tocar siquiera el vientre físico, simplemente empezamos a hacer ese tipo de movimientos, pero cuando estamos haciendo este tipo de movimientos, entonces es muy curioso porque la bebecita empieza a patear y se alcanza a ver en la barriguita cómo mueve sus paticas y sus extremidades allí. Uno ya percibe más o menos esto. Yo la cito una semana después, esto fue apenas esta semana, y encontramos que ya la sorpresa es que ya otra vez cambió de posición y ahora sí se encajó en posición cefálica, que es lo normal, donde la cabecita de la bebé busca la pelvis de la mamá. Estas son cosas maravillosas que están allí puestas al servicio de cada uno de nosotros para que utilicemos la infinita cantidad de posibilidades que podemos explorar de esta manera. Así que el mago siempre tiene que tener una pureza de móvil, una búsqueda de la perfección, una intuición maravillosa que convierta todo lo que va tocando en oro, porque es la oportunidad de descubrir que allí podemos ir avanzando, y entonces siempre se está haciendo preguntas. Es el niño que desde muy bebecito empieza a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque quiere entender qué es lo que está ocurriendo, no simplemente ser un espectador pasivo, sino que quiere entender para luego, en el avance, en su crecimiento, el poder ser parte de las soluciones ingeniosas y sorprendentes, y de esa forma generar la innovación y la inspiración interior que le permitan también cambiar ese poder
o entender ese poder desde la responsabilidad. Cuando él entiende el poder desde la responsabilidad, entonces empiezan a darse ese tipo de movimientos que edifican, que construyen, que van haciendo que podamos pensar en grande, porque el mago no quiere simplemente lograr sus propios propósitos, sino que goza y disfruta. Por eso generalmente es un buen influenciador. La mayor parte de los influencers tienen algo por ahí de magos en su interior y están pensando en grande y están pensando que pueden convertirse en los grandes inventores, en los grandes científicos, en los grandes visionarios, pero uno mismo cuando transita por el arquetipo del mago encuentra esa posibilidad de cambiarlo todo, de modificarlo todo para bien, por supuesto, y empezar a generar la creatividad suficiente como para mezclar los ingredientes y generar los hilos conductores suficientes que sean la verdadera alquimia interior que nos lleve a hacer un movimiento, pero no cualquier movimiento. El movimiento del mago es un movimiento del ajedrecista, del que piensa, del que medita, del que visualiza, del que cristaliza muchos de los procesos, y por eso ese mago entiende que cada experiencia es una nueva oportunidad, es un nuevo aprendizaje, es una forma de entender que podemos confiar en una fuerza superior, y por eso nunca desafía su fe. Él siempre piensa que es posible lograrlo y siempre le apuesta a esas posibilidades. Empieza a encontrar que hay una serie de limitaciones que transformadas pueden convertirse en oportunidades y que hace ver, digamos, que sencillo lo que pareciera complejo. Esa es una de las grandes virtudes del mago, que traduce en su lenguaje seductor y además de sorpresas una cosa que es, insisto, por momentos complejo, una cosa bastante sencilla, y lo que para otros se hacía un mundo, él lo reduce a cosas pequeñas, sencillas, significativas, y entonces siempre hay la noción de abundancia, siempre hay la integridad personal, siempre hay el coraje y la valentía, que empieza a convertirse en parte de su propio equipaje. Es decir, él tiene la valentía y la fuerza interior, ese coraje que le permite desafiar incluso lo que pareciera completamente irreal, y por eso entra en el mundo de las sincronicidades y las interdependencias, para darse cuenta que en ese proceso ese mago interior, ese Merlín, está pidiendo pista, está siendo paciente, que es una de sus virtudes, es muy paciente, sabe que hay un momento preciso en el que hay que actuar, y por eso suele ser humilde e intuitivo si aspecta adecuadamente este arquetipo, porque cuando no se aspecta adecuadamente, entonces pierde muchas de las nociones, se escapa de la realidad y entonces empieza a entrar en el mundo de la ilusión, que ya es otra cosa, en el mundo de Maya, que se aleja mucho de lo concreto, de la magia de poder concretar. Pero también se puede volver, como decíamos anteriormente, un poquito arrogante y engreído, egocéntrico, y eso lo lleva a que haya una visión de negatividad siempre, y siempre está pensando, no, esto no se va a poder hacer. Insisto, este es el arquetipo del mago, pero mal aspectado. Bien aspectado es exactamente todo lo contrario, y por eso es muy importante entender que en el arquetipo del mago nosotros tenemos el poder, recuerden que es la lección por aprender, pero para ayudar a los otros, no para dañar, como sería un arquetipo del mago mal aspectado. Y por eso el mago mal aspectado manipula, es explosivo y deja de modificar las cosas que realmente son fundamentales. Les voy a contar otra historia que es muy bonita, y esta paciente también me permite hacerlo. Es una paciente que consulta por un cuadro de vitiligo. El vitiligo es que la piel se empieza a poner con parches blancos, hipocrómicos decimos nosotros los médicos, es decir, que los melanocitos ya no alcanzan a pigmentar la piel, pero cada cosa tiene una significación fundamental, un significado fundamental. Ella empieza a hacer estas manchitas a nivel perioral, es decir, alrededor de la boca, y eso ya es significativo. Recuerden, la frente es el futuro, esta zona representa el presente, y la zona oral e incluso parte de los oídos están en relación con el pasado. Por supuesto, entonces, la pregunta natural, bueno, ¿qué ocurrió en el pasado que tenga relación con esto? Ella al principio no encuentra unas expresiones muy claras de por qué está ocurriendo esto, de qué está pasando, pero después se da cuenta de que empieza a relacionar esto con cosas que le ocurrieron. Y miren,
ella es una persona muy religiosa, muy respetuosa de las creencias religiosas y de hecho asistía a estos grupos de jóvenes que están en relación con esto de cultivar la religión como una manera de religar, de volver a unirse, de respeto profundo por los valores, por todas estas cosas. Es un grupo mixto al que ella asiste y resulta que se empieza a fijar con otros ojitos en un aspirante a esto del seminarista y todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella se empieza a sentir mal porque eso va contra su escala de valores y dice, ¿cómo voy a sacar a alguien que está en este mundo de Dios y cómo lo voy a retirar de allí para... No, esto no puede ser. Y de hecho esta otra persona también le dice, no, mira, vamos a tener que dejar de vernos porque de pronto está creciendo en nosotros un sentimiento que no debería ser el adecuado para esto. Y ella decide retirarse de ahí, pero con cierto sentimiento de culpa también. Ojo, porque ese por mi culpa, acuérdense, es el cuarto centro. Y el cuarto centro está relacionado con el timo, que es responsable de gran parte de la autoinmunidad. Este tipo de patologías como el vitiligo parece ser que tienen un componente autoinmune importante, es decir, algo en lo que uno no se reconoce claramente y entonces se empieza a autoatacar y digamos que ella se sintió sucia, por decirlo de alguna manera, en un momento determinado y cuando uno está sucio, ¿qué hace? Pues limpiarse. Solo que se limpia tanto que finalmente decolora, miren la palabra que utilizo, esa piel y empiezan a surgir estos parches blanquecinos que originan este proceso del vitiligo. Pero más interesante aún, miren, cuando yo busco a través del metrónomo, que es ese instrumento, que es un afinador de instrumentos, yo busco el tono que emite ella a través de su voz, la pongo a hablar y miro qué nota selecciona el aparatico, me relaciona una nota si en la segunda escala. Les voy a traducir esto. Recuerden, cada chakra resuena a una nota musical. Do en el primer centro, re en el segundo, mi en el tercero, fa, sol, la y si, que es ya la conexión con el alma, es la apertura para la conexión con el alma y esa nota sí implica mucho de lo espiritual, pero el hecho de que resuene en la segunda escala, o sea, en el segundo chakra, significa que ella tiene conflictos desde lo espiritual con su segundo chakra, o sea, con su sexualidad. Y miren lo especial, ella empieza a desarrollar esas manchas a nivel perioral, pero después las empieza a desarrollar en el pezón derecho, no es lo mismo el izquierdo que el derecho es la pareja, el izquierdo es la descendencia, pero además en su zona genital. Y eso ya nos está contando el compromiso que está ocurriendo y cómo ella está viviendo ese drama, cómo dentro de ese proceso de tratar de aclarar su propia visión para eliminar estas culpas, hay que hacerle notar a ella que lo que está ocurriendo es una cosa que no debería porque simplemente no tiene por qué culparse. El corazoncito no tiene la culpa de enamorarse y si simplemente ya se retiraron y ya pudieron hacer a un lado su vínculo posiblemente amoroso, pues entonces están generando otra cosa distinta y por eso no hay por qué autocastigarse ni autoflagelarse. Recuerden una cosa muy importante. Ella, se me olvidaba, mencionaba también que tenía ciertas fobias y le da mucho temor montarse en un transporte público por alguna circunstancia que ella desconoce, ¿sí? Es muy interesante porque recuerden que cuando se toca el cuarto centro es el fuego y el fuego, el corazón, el fuego evapora el agua, ¿sí? Y el agua es el elemento riñón, es el riñón que, lo dijimos en otras charlas sobre los chakras, maneja los miedos. Ojo con eso. Fíjense cómo entonces el corazón, cuando ya lo vive desde la culpa, puede evaporar el agua y de alguna forma secar más la energía del riñón y generar ese tipo de alteraciones que nos van a llevar a que ocurran este tipo de cosas. Entonces miren lo interesante que resulta este arquetipo del mago, cómo cada uno de nosotros en su interior lleva
ese mago interior, y es tal vez el momento en que cada uno de nosotros puede volver a descubrir que el mago habita allí y que vale la pena contactar con ese Merlín que todos llevamos dentro para generar transformaciones fundamentales. Cuando uno está contándole la historia a esta paciente que entiende su propio drama, entiende su propio proceso, pues finalmente allí se está haciendo magia, porque se está alquimizando un proceso que en un principio pudo haber generado culpas, pero que ahora genera claridad, y entonces se empieza a ver ya no desde la culpa, sino desde la esperanza, la capacidad de imaginación, la creatividad y la solución del problema. ¿Bien? Así que por eso creo que entienden por qué me emociona tanto este arquetipo del mago, que es de verdad muy, muy, muy hermoso. Vamos a terminar esta charla de hoy llevándonos las manos al corazón. Posteriormente voy a mirar algunos de los mensajes que hay allí, porque estoy que no me aguanto las ganas. He visto muchos comentarios que van pasando, pero no los puedo ir leyendo en la medida en que vamos hablando. Entonces vamos a tratar de resolver luego, porque debe haber allí preguntas e inquietudes. Entonces respiramos lenta y profundamente, haciendo una respiración de tipo abdominal. Nos regalamos este momento para estar con nosotros mismos y sembrar ahora como pensamiento semilla una característica fundamental del mago, y es la palabra alquimia. El alquimista es el que lo puede transformar y transmutar todo y convertir aquello que puede ser un obstáculo en esa oportunidad, convertir aquello a lo que nos resistíamos en una bella manera de fluir, convertir la enfermedad en un proceso de aprendizaje, convertir el dolor en una oportunidad de crecimiento y de pulir el carácter, convertir el odio más bien en autoafirmación, y convertir los temores en florecimiento hacia el amor. Nos repetimos mentalmente esa palabra, alquimia, mientras nos fijamos realmente qué es lo que nosotros tenemos que alquimizar en nuestro interior, qué es aquello que podemos modificar con la ayuda del mago que habita en nosotros, con ese despertar del Merlín que está en cada uno de nosotros, y con eso que nos ayuda a transformar y a transmutar todas estas fuerzas. Y sentimos esa alegría del despertar del mago interior, porque es fascinante identificar cómo esa alegría nos acompaña en este momento, porque somos conscientes de que ya esos límites que hasta ahora habíamos venido poniendo, ya no es necesario ponerlos. Es importante fluir con todo esto, es importante liberarnos, es importante encontrar magia en cada momento de la vida. Es importante sorprendernos como nos sorprende el mago con sus trucos, para poder encontrar que siempre hay un aliciente, siempre hay una razón para seguir avanzando. Respiramos lenta y profundamente. Mientras acunamos esa palabra semilla, alquimia, que es la que vamos a trabajar hasta nuestro próximo encuentro. Nos vamos conectando con nuestros ritmos, con nuestras pausas a través de la respiración, con este momento, con este presente, con este aquí y ahora, con esos corazones que van brincando. Vitiligo con relación al segundo centro, culpa. No, esto es importante definirlo. En este caso estaba relacionado con su sexualidad, porque lo vivió desde la culpa, vivió su sexualidad desde la culpa. Entonces por eso es cuarto centro, ojo, porque es el centro de la autoinmunidad, pero que se refleja donde ella lo vive y de la manera como lo viva. Eso es bien importante aclararlo.
Criba nos escribe, espero por aquí si me den cita. Bueno, gracias como siempre, muy enriquecedor. Guárdenla en vivo, siempre están quedando guardados en Instagram TV, así que los invito a que lo revisen. Inmediatamente termino, me demoro unos segundos poniéndole algunas frasecitas. Así es, todos nosotros podemos crear nuestra propia realidad, hay que despertar el mago que habita en nosotros. Gracias, Maru, muy importante tu aporte. ¿Cómo podría explicarse un ganglión en la mano derecha? Bueno, eso tiene muchas explicaciones y será tema más adelante, seguramente que sí, pero básicamente es una ruptura de una pequeña bolsita que hay allá, que es un líquido que es el que se conoce como el líquido sinovial, que a veces se rompe esa bolsita y puede generar ese ganglión o puede afectar este tipo de cosas. Pero la localización es importante, cada cosa tiene una relación fundamental de la que hablaremos. Saludo a Morado, a Carolina J. Arias, a Andrea Díaz. Por aquí nos dicen, a ver qué más nos dicen por aquí. Las religiones no existen, solo hay un Dios, solo crea control y división. Bien, esa es una visión importante. No es por lo que eres, es por lo que transmiten. Ahí está su magia, doctor Posada. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por esas palabras tan generosas. Gracias, doctor, por este gran regalo. Bueno, gracias, pero antes no sucedía, no sé a qué te refieres aquí, Beatriz. Se corta cada vez que llegan corazones, no sé si sea más bien tu señal. A lo mejor no aguantaron tanto voltaje en los corazones. Mi señora madre sufre de POC, qué rico haberlo escuchado. Bueno, van encontrando ahí cosas bien interesantes y seguramente ya empiezas a relacionar el pulmón con el colon y empiezas a tener cosas que te das cuenta que pueden ser muy importantes. Para analizar la magia de la vida son necesarios la autorreflexión y el autoconocimiento. Son precisamente propiedades del mago. Buenas noches, Alejandro, qué rico estar por aquí, qué bueno con usted, de verdad que me la gozo bastante. Muchas bendiciones por todas esas enseñanzas, por analizar la magia de la vida, Dios los bendiga. Bueno, un saludo de verdad muy especial para todos ustedes. Por aquí nos dice Nicolás, los rituales son bien importantes para mantener el amor con la pareja, sin duda. Eso es ponerle magia y dinamismo también a la relación, eso es gozarse esa relación. La fisiología va modificándose por completo desde allí. Lucía Clotier desde México, un abrazo para ti. Por aquí está Ana María Londoño, un abrazo para ti en tu cumpleaños, un gigantesco abrazo de verdad. Alejis, bueno, qué bueno saludarlos a todos. Bueno, se nos va pasando el tiempo y se nos va acabando el espacio. Mónica de, no sé, por Brasil, algo así, no entiendo muy bien qué dices aquí. Bueno, abrazo para todos, buenas noches, que pasemos muy rico, nos volvemos a ver entonces el próximo lunes. Es que ya a veces pierdo un poquito la noción del tiempo. Recuerden que el próximo lunes a las 6:30 de la tarde estaremos de nuevo acá conectándonos. Gracias por compartir, a ustedes también su tiempo. Gracias de verdad por permitirnos seguir compartiendo muchísimas de estas enseñanzas que la vida nos trae de descubrir. Un saludo muy especial para ti, Carlos Mario Tobón, un compañerazo que está descubriendo en este arte de la medicina cosas bien bonitas por descifrar. Y a ustedes, en serio, muchas gracias. Sigan compartiendo, conviértanse en multiplicadores de este tipo de cosas, porque tenemos que permitir que esa red siga aumentando muchísimo, que nos sigamos sorprendiendo. Vendrán nuevas historias. Hoy quería contarles otras, pero es que me emociono mucho y el tiempo se va pasando y no quiero de verdad ser abusivo con ustedes. Abrazote gigante. Nos vemos lunes próximo, 6:30 de la tarde, hora colombiana. Chao, chao.